Venezuela suspendió 19 contratos firmados por Maduro en materia petrolera y energética. Delcy Rodríguez suspendió 19 contratos petroleros que había firmado Nicolás Maduro. Eso es una noticia que está hoy dándose máxima difusión, está haciéndose eco en distintos portales, en Venezuela, evidentemente en Estados Unidos y en distintos países que tienen interés en el tema petrolero. Ya les voy a explicar por qué. Me parece bien interesante además probar este nuevo formato con esta noticia porque es de mucho interés para los venezolanos. Lo primero es entender por qué Delcy está suspendiendo los contratos. Nosotros, como ustedes saben, venimos el 3 de enero. El 3 de enero Nicolás Maduro fue arrestado, está siendo enjuiciado en Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad, por narcotráfico y una cantidad de delitos. Pero desde el 3 de enero que Nicolás Maduro fue capturado y que evidentemente todos los venezolanos estamos muy felices, uno de los principales temas que Estados Unidos, encabezado por la administración de Donald Trump y por Marco Rubio a la cabeza, que es quien está liderando todo este operativo, ha dejado muy claro que estos son 3 fases: una primera fase de estabilización, una segunda fase de recuperación económica y una tercera fase de transición hacia la democracia. Marco Rubio lo ha repetido constantemente y que además las fases se pueden solapar una con otra, que no es necesariamente ese orden estricto que van a seguir. En este momento estamos en un proceso de estabilización y de recuperación económica, aunque por el camino se están dando pasos en cara a la transición democrática, como por ejemplo la liberación de los presos políticos. En materia de estabilización y de recuperación económica, una de las cosas más importantes que se están haciendo es meterle mano duro de cabeza al tema petrolero. ¿Qué ha estado haciendo Estados Unidos en materia petrolera? Por una parte, como ustedes ya vieron, detenido el flujo y el contrabando de petróleo venezolano. Estados Unidos, al tomar control del negocio petrolero venezolano, lo que está haciendo es que el petróleo venezolano nuevamente se inserte en el mercado internacional, se venda a precio internacional, sea pagado por actores válidos internacionalmente y que ese dinero luego, bajo la supervisión de Estados Unidos, pueda entrar a Venezuela para atender las prioridades del país: educación, salud, energía, salarios, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se estaba haciendo anteriormente? Pues anteriormente lo que pasaba es que el chavismo vendía el negocio bajo la administración de Nicolás Maduro, vendía el petróleo en contrabando, buques ilegales, piratería, etc. Muchos de estos buques fueron incautados. Si ustedes recuerdan, el año pasado, en el operativo que hubo en el Caribe, habían 2 grandes cosas que se hacían. Una, que era dar de baja a los narcotraficantes que de manera ilegal, recuerdan todo el tema de las lanchas, distribuían eso por Estados Unidos y distintos países. Y 2, el tema de los barcos petroleros. Si ustedes recuerdan las imágenes de helicópteros llegando a tanqueros petroleros que estaban traficando petróleo venezolano en alta mar. ¿Qué hacían con ese petróleo? Lo vendían en el mercado negro, muy por debajo del precio de mercado, pero adicionalmente, como lo vendían en el mercado negro, no solamente lo vendían barato, sino que ese dinero los venezolanos no lo veíamos en el país. No lo veíamos en infraestructura, ni en medicinas, ni en aumento de los profesores, ni en aumento de las pensiones, ni en mejoras de la calidad de vida en general de los venezolanos. Bajo este nuevo esquema, se está apuntando a que eso sea así. Recuerden que no ha pasado ni siquiera 2 meses del 3 de enero. Ya se reformó la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en esta reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y además hay que comentar también que en el interín no solamente vino el secretario de Energía de Estados Unidos, que es el que está a cargo de todo este tema petrolero de cara a Venezuela, sino que también vino el primer ministro de Qatar. Recordemos que en Qatar es donde están las cuentas bancarias supervisadas por Estados Unidos, donde se deposita en dólares el dinero de la venta del crudo venezolano. Es decir, Venezuela pasó, gracias a Estados Unidos, de vender el petróleo en el mercado negro a precio de gallina flaca a venderlo nuevamente en el mercado internacional a precio internacional y que ese dinero esté supervisado para que vaya a lo que de verdad nos interesa a todos los venezolanos. Ese es el cambio actual. El primer ministro de Qatar estuvo acá, estuvo en Venezuela también. Y bueno, hoy estamos en cómo hacer para elevar la producción petrolera nacional. Una de las cosas que está haciendo Estados Unidos, evidentemente, es que necesitan atraer nuevas inversiones. ¿Por qué Delcy Rodríguez suspende estos 19 contratos en materia de petróleo y gas que fueron firmados por la administración de Nicolás Maduro?
porque con la nueva ley de hidrocarburos, o con mejor dicho, la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos que se hizo, están obligados a revisar todas las contrataciones. Entonces Estados Unidos está revisando las contrataciones que se hicieron con Nicolás Maduro y aquí hay dos grandes cosas. La primera, legalidad. Entonces, en términos de legalidad es legalidad dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Es decir, contratos que se hayan firmado de manera ilegal porque estaba sancionada PDVSA a nivel internacional. Los 3 años, recuerdan que el negocio energético estuvo sancionado, que solamente 3 años de 27, que esto siempre es bueno aclararlo porque siempre está el argumento equivocado o propagandístico de parte del chavismo que dice que Venezuela fue destruida por culpa de las sanciones. Venezuela ya estaba destruida cuando llegaron las sanciones. Las sanciones llegaron porque Maduro no quiso reconocer que en Venezuela había una dictadura, porque Maduro se robó la plata de los venezolanos, porque Maduro financió grupos irregulares fuera de Venezuela, porque Maduro impulsó redes de narcotráfico internacional. Por eso llegaron las sanciones, que las sanciones a la industria petrolera fueron solo durante 3 años de 27 que tuvo el chavismo en el poder. Que por cierto la administración Biden le levantó las sanciones en su momento, que lo nombraron flexibilización, etcétera, pero en la práctica los permitieron nuevamente vender petróleo. Ellos siguieron vendiendo petróleo en el mercado negro. Y la administración de Biden se las levantó a cambio de, entre otras cosas, garantías democráticas, como ustedes recuerdan. Garantías democráticas. Los tipos no dejaron inscribir a María Corina a las elecciones, no le dieron las tarjetas de los partidos políticos a sus legítimos dueños. No solamente eso, estos legítimos dueños de estos partidos políticos opositores que acompañaron a María Corina, bueno, no la dejaron inscribir a ella. Y además estos liderazgos los metieron presos después en la campaña con Edmundo González, porque Freddy Superlano, legítimo dueño, legítimo representante de Voluntad Popular, preso por apoyar a María Corina y Edmundo González. Juan Pablo Guanipa, legítimo representante de Primero Justicia, preso por apoyar a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, pero tampoco les devolvieron las tarjetas de sus partidos. Luego tampoco dejaron votar a los venezolanos en el exterior, como ustedes recuerdan, más de 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela quedaron sin poder votar. Es decir, estos tipos no le cumplieron absolutamente a nadie. Ahora, volviendo al tema petrolero, como les dije, ilegalidad en dos sentidos. Uno, en término internacional, que durante estos años se hayan firmado contratos aún estando sancionada la industria petrolera. Y dos, ilegalidad en materia nacional, porque el compadrismo, la corrupción, el tráfico de influencias hizo muchas veces que el chavismo hiciera de oro a cualquier persona solamente porque era su amigo, su compadre, el amante, el testaferro, etc. Entonces, los contratos están suspendidos y están siendo revisados todos los contratos en la industria petrolera nacional por Estados Unidos y por la administración que encabeza Delcy Rodríguez en este momento. Están siendo revisados y supervisados por Estados Unidos, primero por temas de ilegalidad y segundo, que no es menor, por tema técnico. Es decir, esta gente no solamente se saltó la ley en muchas oportunidades para firmar contratos de manera, insisto, ilegal, para seguir enriqueciéndose ilícitamente, sino que a su vez contrataban puro chigüire, pura empresa de maletín, puras personas que no están capacitadas técnicamente para hacer el trabajo. Es decir, no solamente metían al amigo, al testaferro, al compadre, no solamente lo hacían de manera ilegal, sino que además esa persona que contrataban ni siquiera sabía lo que tenía que hacer, ni siquiera tenía las capacidades técnicas para hacerlo. Entonces eso en el mejor de los casos encarecía enormemente el negocio, porque le daban el contrato a Miguel, que Miguel no sabía nada de materia petrolera, simplemente se la dieron porque era el amigo del otro, y este Miguel, en el mejor de los casos, insisto, cobraba el sobreprecio y buscaba subcontratar a gente que de verdad hacía el trabajo. Pero sabemos que esa no es la mayoría de los casos, porque la mayoría de los casos, ¿qué es lo que pasó? Y por eso la empresa está como está. La mayoría de los casos, esta gente recibe el dinero, cobró los contratos y quebraron la industria porque no hacían absolutamente nada con ella. Es muy importante recordar que todos estamos muy felices de que Estados Unidos le esté metiendo la mano a la industria energética venezolana porque queremos que se eleve la producción, porque queremos que Venezuela ingrese más dinero, porque queremos que ese dinero no vaya a los bolsillos de los políticos gobernantes de turno, sino que vaya a los verdaderos problemas de los venezolanos y porque queremos nuevamente hacer referencia en el mundo al respecto. Esto era lo que queríamos inicialmente, ¿no? Los venezolanos queríamos democracia el día 1. El día 1.
Cuando llegó Chávez al poder hace 27 años, PDVSA producía más de 3 millones de barriles de petróleo al día. Hoy, o mejor dicho, el 3 de enero, cuando cae el dictador, cuando se lo llevan preso y está enfrentando cargos en la justicia norteamericana, Venezuela produce bastante menos de 1 millón de barriles de petróleo diario. Cuando luego de 27 años, no estoy diciendo siendo una maravilla de primer mundo, siendo medianamente decentes, Venezuela debía haber sobrepasado ya los 5 millones de barriles diarios de producción. El chavismo acabó con la industria petrolera. La desprofesionalizaron, como ustedes se acuerdan, votaron a miles de personas profesionales, años, que tenían decenas de años en la industria petrolera, los votaron simplemente porque no se apegaron a la línea política de Chávez en su momento. Pero después empezaron las contrataciones ilegales, después empezó el robo a la República, después porque todo salía de PDVSA, todas las grandes contrataciones, el Sistema Eléctrico Nacional, los fondos a discreción, el fondo chino, no sé qué, todo se lo robaron. Por eso el país está como está. Entonces, evidentemente, ahora que tenemos el apoyo de Estados Unidos nuevamente, que como ustedes vieron ayer Delcy dijo que Trump era su mejor amigo, que las relaciones estaban otra vez en buenos términos y tal. No es su mejor amigo y Trump no considera a Delcy su mejor amiga. Pero en este momento la necesita y la está utilizando para, insisto, cumplir el plan que se han trazado, que Marco Rubio lo ha explicado una y otra vez, que tiene 3 fases. Estabilización política y estructural del país, porque recordemos también que Estados Unidos habló y mucha gente no lo tiene como sobre el radar, como uno de los grandes temas, pero Estados Unidos lo dijo desde el día 1 también en vocería, además en palabras, tanto de Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, de Marco Rubio, que es el jefe de toda esta operación, que además Trump dijo que era el encargado de Venezuela, y el secretario de Energía, que es el encargado de todo el tema energético, como saben, dijo que iban a recuperar el sistema eléctrico venezolano, el sistema eléctrico nacional. Esto es súper importante. ¿Por qué están recuperando el sistema eléctrico nacional o por qué lo van a recuperar? Con dinero, insisto, nuevamente producto del petróleo venezolano. Porque les interesa para elevar la producción. ¿En qué nos beneficia eso a los venezolanos? Ana, lo obvio. Estados Unidos te va a comprar el petróleo a precio de mercado, no a precio de gallina flaca. Te va a mandar el dinero de verdad a la cuenta de la República, no al bolsillo del enchufado de turno. Y además con ese dinero, los venezolanos van a poder nuevamente tener luz todos los días en la casa. O sea, que se acaben los cortes de luz, que se acabe el tema del horario de 4 horas luz, 4 horas no, que se acaben los bajones de energía, con todas las consecuencias que eso trae, que ustedes lo saben, Del día a día, la vida del venezolano, electrodomésticos dañados, todo es un tema, todo es un conflicto, todo está. Pero también los hospitales los han sufrido muchísimo, las escuelas los han sufrido muchísimo. Los mismos funcionarios públicos, ¿vale? Que no solo tienen que estarse calando las amenazas y que el Estado les quiera estar montando la pata encima, obligándolos a votar, a hacer 1×10, a ir a marchas, a concentraciones, etcétera, sino que muchas veces en las alcaldías, en los ministerios, ustedes lo saben, se va la luz y no pueden ni trabajar. Es decir, el funcionario público que tiene que tragar sapos, tiene que tragar al jefe que te quiere obligar a hacer un 1×10, a tomarte una foto tal, que te revise el WhatsApp, que no quiere saber con quién andas, o que quiere saber tu vida íntegra, que te obligan a ir a marcha, que está subpagado. Porque un funcionario público en Venezuela, ¿de qué vive, digamos? Porque ya sabemos que muchos de los cargos medios y altos viven de la corrupción, evidentemente, y viven como faraones. Pero después el funcionario público de base está igual que el resto del país. Entonces, que en esas condiciones el tipo, la mujer, todavía quiera ir a trabajar porque entiende que ser funcionario público es un servicio hacia los demás y que se le vaya la luz todos los días, es un tema. Entonces, Estados Unidos también va a arreglar el sistema eléctrico nacional. Bueno, el sistema eléctrico nacional, en su momento, y quizá muchos de ustedes lo hayan visto porque se popularizó mucho hace pocos días, también lo destruyeron producto de la corrupción. Y hubo un gran caso de corrupción entre muchos, pero un gran caso de corrupción que se pagó con dinero del petróleo venezolano, en la cual le asignaron a una empresa de maletín, durante 14 meses, 12 contratos por más de $1.200 millones para recuperar el sistema eléctrico nacional. Eso no se hizo, se compraron turbinas de malísima calidad, se robaron esos reales, como hacen con todo, como compran comida podrida
para los clubs y por eso le llega eso a la gente, comida vencida. ¿Cómo hacen con todo? Todo es el negocio, los reales. Bueno, al tipo, al dueño de la empresa, que se fue a España a blanquear su dinero, a montar empresas con esa plata que nos robó a todos los venezolanos, que les robó a ustedes que están viendo la transmisión, que me robaron a mí, a todos los venezolanos, a montar empresas en España. Después, de verdad, después de esto, el tipo, la mentalidad de estos tipos, cuando empezaron las investigaciones, porque lo detuvieron en Inglaterra, lo detuvieron en España, estados de investigaciones en España, el tipo tenía hasta un castillo, ¿vale? Un castillo. No te estoy hablando de castillo como hablamos los venezolanos cuando fuiste a la casa del pana o de la tía o de la amiga que estaba un poquito más acomodada y vivía en una buena casa y uno decía, no vale, se vive en una mansión, ese es un castillo. No, un castillo de verdad, castillo, así un castillo de esto, ¿sabes? Como Game of Thrones, un castillo. O sea, el tipo vio que en algún momento salió un castillo a la venta por una herencia de una familia o lo que sea y el tipo dijo, en mi momento, quiero un castillo, ¿cuánto vale? 20 millones de dólares, 30, 50, lo que sea. Me da igual. Me robé 1.200 en una sola vuelta en un año, ¿me entiendes? Porque son indolentes de lo que le pasa a los venezolanos. Nunca les ha interesado a los venezolanos. Entonces, para los que se están conectando a este en vivo, les doy la bienvenida nuevamente a todos. La noticia del día es esta. Delcy Rodríguez suspendió 19 contratos de la industria petrolera que habían sido firmados por Maduro porque están siendo revisados por la administración de Estados Unidos, bien sea porque fueron firmados de manera ilegal, por la legislación venezolana o porque están sancionados internacionalmente o porque no cumplían con las capacidades técnicas para realizar dicha contratación, para realizar dicho trabajo. Yo particularmente celebro esto enormemente. Y no es que estemos celebrando a Delcy. Delcy está trabajando para Trump. Y lo han dicho miles de veces, es la presidenta interina y Marco Rubio lo ha dicho, vienen elecciones para Venezuela. Y lo que queremos es que en esas elecciones cada quien elija el que le dé la gana. Y de hecho, en las redes se ha hablado mucho todo esto y a mí me han escrito mucho con el tema de Enrique Márquez y con esto también voy a ir cerrando este tema. Me conecté hoy, este no es el horario habitual que lo hacemos. Kilómetro y yo estamos transmitiendo en conjunto todos los días a las 11, solo que él me está enseñando a utilizar bien la computadora para este tipo de transmisiones, para poder hablar con ustedes, hacer transmisiones en otros horarios también, que nos adapten a los dos, o también yo por mi lado, con el tema de Enrique Márquez. Enrique Márquez fue recibido en el State of the Union de Estados Unidos, eso es, para que ustedes tengan una idea, ese es el evento público más importante de todo Estados Unidos anual, donde asiste el presidente de la nación y habla, digamos, de cara al país. Venezuela tuvo un papel muy relevante en este tema, muy relevante desde el punto de vista de la planificación que ellos tienen, es decir, captura de Maduro, plan a 3 fases, como les dije, Marco Rubio siempre lo repite, me gusta decirlo en cada uno de los programas, estabilización, recuperación y transición hacia la democracia. Ellos están en estabilización y recuperación, pero ya Marco Rubio dijo transición hacia la democracia, sí, Venezuela va a unas elecciones, pero déjennos trabajar, básicamente, dennos tiempo, estamos haciendo esto, ya capturamos a Maduro, ya reformamos la ley orgánica de hidrocarburos, ya estamos soltando a los presos políticos, dennos tiempo para impulsar que se dé una elección presidencial en Venezuela libre, supervisada por nosotros, donde los venezolanos recuperemos nuestro derecho a elegir, porque recuperar el derecho a elegir engloba mucho más, y por eso es que queremos avanzar hacia la democracia, engloba mucho más que elegir quién nos gobierna. Recuperar el derecho a elegir es elegir quién nos gobierna, sí, que el voto elija. Que así como votamos por Edmundo González Urrutia, que Edmundo González Urrutia fuese hoy el presidente de Venezuela. Que nos hubiesen dejado votar por María Corina Machado, que la inmensa mayoría de los venezolanos le elegimos en las primarias presidenciales. Que el voto elija. Que el venezolano nuevamente vaya y vea que si el alcalde de su ciudad lo está haciendo horrible, pueda ir y votar en su contra. Que el venezolano nuevamente, como nos lo dijo, acá tuvimos Kilómetro y yo al vicepresidente de la Asamblea Nacional del 2015, Marco Aurelio Quiñones, lo estuvimos en una entrevista y nosotros le preguntamos por la calle al medio, mira Marco, 10 años de esa Asamblea Nacional, eso es insostenible, ¿qué está pasando? Porque eso tenía sentido para juramentar a Edmundo González, pero ¿qué está pasando? Y él mismo es el primero que nos dice, mira Jesús, es que claro, nosotros somos los primeros que queremos que la gente pueda votar. ¿Por qué? Porque ahí la gente, a todo el que se la craneó, a todo diputado que se vendió, a todo diputado que se volteó, lo deja de votar. Y al que siente que se mantuvo del lado de los venezolanos, como Juan Pablo Guanipa, como Freddy Superlano, lo vuelve a elegir. Eso es así, que el voto elija porque nos permite a nosotros también
cambiar a quienes nos mal gobiernan. Es un tema de castigo ciudadano, pero también el derecho a elegir qué ropa ponernos, ¿no? El derecho a elegir qué comer, qué comprar, en qué abasto comprarlo, producto de mi trabajo, trabajar en lo que me guste, porque sé que voy a ganar lo suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Porque el venezolano es súper trabajador. Cualquiera de los que está acá que haya emigrado o que sus familiares hayan emigrado, ¿cuál es el comentario común que hay en los otros países? Quitemos la xenofobia de lado. Es decir, pongamos eso a un lado. Más allá de que en algún país haya más resistencia o menos, el comentario común es que el venezolano es súper trabajador. El venezolano llega a echarle piernas, a echar para adelante, a trabajar, a conseguir dinero, a mandarle dinero a su familia. ¿Y cuál es el problema común que tienen los venezolanos cuando emigran? Los papeles para trabajar. Esa es la queja de siempre, porque el venezolano lo que quiere es trabajar. Entonces, el derecho a elegir dónde trabajar, dónde comprar la comida, dónde comprar la ropa, en qué colegio meter a tus hijos, sea público porque la educación pública tiene que volver a servir en Venezuela, porque los maestros tienen que volver a ganar bien, porque las escuelas tienen que dejar de caerse, porque los niños tienen que seguir y empezar nuevamente a ver clases los 5 días a la semana y acabar con ese fulano horario mosaico, porque el programa de alimentación escolar tiene que volver a servir, que tú puedas elegir en qué colegio público inscribir a tu hijo, o si quieres elegir un colegio privado, que también puedas hacerlo, porque tu plata te alcanza para eso, pana. Eso es el derecho a elegir y eso lo vamos a conseguir únicamente en democracia. Porque la dictadura, el régimen actual, que se está democratizando gracias a Estados Unidos, no es porque un día se despertaron, ay mira, quiero ser demócrata, voy a empezar a soltar a los presos políticos, voy a empezar a revisar las contrataciones de los corruptos, voy a empezar a meter preso a Gorrín, a Tarek. Eso es por el 3 de enero. Aquí todos estamos claros, que nadie se caiga coba, ¿no? Pero bajo el régimen actual, el límite de lo que puede producir Venezuela, o sea, eso tiene un techo bajo. Y eso lo sabe Donald Trump. Es decir, para los que están preocupados que es que a Estados Unidos solo les interesa el negocio, es que aunque eso fuese así, que no lo es, pero aunque solo les interesa el negocio, para Estados Unidos y para el mundo, el mejor negocio es que Venezuela sea libre y democrática. Y para eso, insisto, se han trazado el plan. Estabilización, recuperación económica, transición hacia la democracia. Enrique Márquez, para retomar entonces el tema, estuvo en el State of the Union, Donald Trump lo presentó, Enrique Márquez fue, entre otras cosas, candidato, o sea, para que hagamos un recuento, Enrique Márquez fue candidato presidencial en las últimas elecciones. Él no apoyó a Edmundo González porque él no se midió en las primarias de la Unidad. Las primarias en las cuales la inmensa mayoría de los venezolanos votamos por María Corina Machado, me incluyo, fueron organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática. En esas primarias, María Corina resultó electa con la inmensa mayoría de los votos de los venezolanos, más del 90%. Un éxito rotundo de esas primarias organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática. El chavismo no dejó inscribir a María Corina porque le tenían miedo. Postulamos a Edmundo González Urrutia. Pudimos competir con Edmundo González Urrutia. Enrique Márquez se lanzó por fuera. Candidato opositor igual, pero con otra tarjeta. Edmundo González Urrutia gana las elecciones. Como ustedes saben, arrollamos al chavismo con amplísima mayoría, 70-30, los doblamos en los votos, sin que hubiesen dejado votar a los más de 5 millones de venezolanos en el exterior, que podían hacerlo, porque entonces hubiésemos pasado largamente los 10 millones de votos esos con los que siempre soñó Chávez y que se murió soñando con eso. Edmundo González los hubiese pasado de largo, porque la causa venezolana hoy es unitaria. El país no está polarizado. Hay un grupito que se quiere aferrar en el poder y seguir robando y la inmensa mayoría de los venezolanos. Eso es lo que hay en el país. Ahora, luego de que pasa esto, el chavismo, como ustedes saben, huye para adelante, se inventan un resultado en una servilleta, dicen esto es y se roban la elección. Edmundo González se asila en la Embajada de España, lo van a meter preso y luego lo exilian a España. O sea, de Venezuela lo exilian a España, donde estaba haciendo un trabajo internacional junto con María Corina Machado, que también está fuera de Venezuela en este momento. Enrique Márquez dice, mira, ellos están diciendo que llevemos las actas. Las actas que tengo yo, dice Enrique Márquez. Ah, por cierto, en la elección presidencial, para que ustedes vean, esto es importante porque mucha gente no lo sabe, la elección, los partidos políticos, nosotros, para meter testigos en las mesas, para revisar el resultado electoral, tú metes testigos por coaliciones, digamos, de candidaturas.
como la inmensa mayoría de los venezolanos estamos apoyando la candidatura de Edmundo González y el chavismo iba contra eso, contra la tarjeta de la unidad, tuvimos muchísimos problemas con temas de credenciales de testigos en muchos estados del país. Enrique Márquez puso el partido político que lo apoyó en muchos estados del país a la orden de la unidad para que postuláramos nuestros testigos. Es decir, muchísima gente que le cuidó los votos de Edmundo González en esa elección fue con una credencial de Enrique Márquez, autorizado por Enrique Márquez, evidentemente. Pero es para que entiendan un poco la dinámica completa. Luego, el resultado electoral. ¿Por qué el chavismo no muestra el resultado electoral? Porque las famosas, ¿verdad? Las famosas actas de votación que mostramos por todo el mundo y que fue lo que le dio el soporte institucional a Edmundo González y que fue lo que le dio el soporte a Estados Unidos luego para extraer a Maduro y decir, mira, este proceso pasó, la inmensa mayoría de los venezolanos no quieren esta gente, en Venezuela no nos va a pasar como nos pasó en otros países, que una extracción de un dictador bien hecha termina saliendo mal porque la gente quería a su dictador, en Venezuela nadie quiere al tipo, eso es una realidad, la gente salió a celebrar después que capturaron a Maduro, el chavismo salió a celebrar después que capturaron a Maduro. Enrique Márquez dice, mira, las actas que tengo yo son las mismas que tiene la unidad, son las mismas que tiene el chavismo porque son las mismas actas, porque la maquinita lo que hace es que imprime una copia del acta a cada una de las opciones, ¿no? Como les hablé anteriormente. Entonces, Enrique Márquez fue con las actas al TCJ. No, me dijeron que tengo que ir a mostrar las actas originales. Fue con las actas originales. ¿Dónde mostrar? O sea, es decir, Enrique Márquez, que como les dije fue candidato en esa elección presidencial en una fórmula distinta a la de Edmundo, fue con las actas al TCJ a reclamar que Edmundo había ganado la presidencia de la República. Y al tipo lo meten preso. Kilómetro y hemos subido a muchos chavistas a nuestros envíos que nos dicen, no, pero si ustedes tenían, ya no lo dicen, porque ya el tema del 28 de julio ya los tipos pasaron la página, ya saben que Edmundo ganó, ya saben que Maduro está preso, ya saben que está mandando Delcy hoy por instrucciones de Estados Unidos. Pero los tipos que decían, no, pero si ustedes tienen resultados, ¿por qué no lo fueron a meter al TCJ? Porque los meten preso. Enrique Márquez fue a mostrar los resultados en el TCJ, le dijo a Maduro, tienes que reconocer la victoria de Edmundo González, y lo metieron preso. Lo metieron preso. O sea, el tipo sale de la cárcel y Trump lo invita. Entonces, ¿a quién está invitando Trump? A esta persona. ¿Qué representa esta persona? Representa, uno, pluralidad dentro de la unidad democrática, lo cual es importantísimo, importantísimo, porque hay un presidente electo que es Edmundo González Urrutia, hay un liderazgo legitimado en primarias que es María Corina Machado, pero hay una cantidad de gente que ha trabajado enormemente para que esto funcione, incluyendo Enrique Márquez. Entonces, la unidad de verdad, porque no es que invitaron a Enrique Capriles, invitaron a un opositor. Dos, reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos, porque Enrique Márquez es un expreso político, que lo metieron preso por pedir lo que toda Venezuela pide, que se le reconozca su voto, porque aquí todos votamos por Edmundo González como presidente. Entonces, un reconocimiento a esa causa también. Entonces, por cierto, les comento, Enrique Márquez tiene una rueda de prensa hoy, viernes, para los que nos están viendo. La rueda de prensa es nos llegó la convocatoria por ahí, creo que convocaron a las 10 de la mañana los medios. Enrique Márquez está en Venezuela otra vez, para que lo sepan, entró a Venezuela nuevamente. Enrique Márquez está en Venezuela y va a dar declaraciones hoy a las 10 de la mañana a toda la prensa, así que supongo que a las 11 de la mañana estará rodando por todas partes. Kilómetro y yo no transmitimos los viernes, hacemos el envío de lunes a jueves, el programa que tenemos a las 11 de la mañana, pero quizá hoy nos conectemos igual para conversar de eso, sino igual yo me conectaré un rato para conversar sobre la rueda de prensa de Enrique Márquez. Yo creo que es importante verla para ver, bueno, qué conversó con Trump, por qué lo invitaron, qué ideas trae. Yo creo que es importante y entender que la meta es la democracia y la libertad de Venezuela. ¿Por qué? Porque la meta es, insisto, que los venezolanos podamos volver a vivir bien, podamos volver a reencontrarnos con nuestros familiares y seres queridos, podamos volver nuevamente, nosotros nunca hemos perdido la sonrisa, pero podamos tener oportunidades de superarnos en nuestro país, porque Venezuela es el mejor país del mundo. Nadie se quiere ir de su país, nadie. La gente se va de su país buscando mejores oportunidades. En la inmensa mayoría de los casos, porque tu país no te las da. Si tu país te las da, los venezolanos podemos nuevamente apostar por nuestro país, trabajar en nuestro país, hacer familia en nuestro país, que nuestros hijos echen raíces en nuestro país. Porque no hay playa, no hay montaña, no hay cielo como el venezolano, no hay llanos como los llanos venezolanos. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que no hay gente como los venezolanos. Y eso ustedes
los que hayan tenido la oportunidad de salir, o más que la oportunidad, los que se hayan visto obligados a salir para apoyar a su familia dentro de Venezuela, o los que estén en Venezuela y tengan familia afuera, saben que no hay nadie como los venezolanos. Ese es el comentario común de cualquier país al que uno llega. Entonces, como esa es la meta, yo particularmente confío en lo que está haciendo la administración de Estados Unidos, que tienen una ruta clara. La ruta, como ya lo dijo Marco Rubio, que es la transición hacia la democracia, termina en unas elecciones libres donde los venezolanos podamos elegir, donde cada quien elija al que le dé la gana, pero que se respeten los resultados, Se los digo porque caer en esa pelea chiquita, que ya estoy viendo muchos comentarios y muchos son impulsados por el chavismo, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque sea María Corina, sea Edmundo, sea Juan Pablo Guanipa, sea Enrique Márquez, sea el que sea, si es un demócrata que quiere echar a Venezuela hacia adelante, yo no tengo ninguna duda de que todo el resto de demócratas opositores se van a encontrar ahí y lo van a apoyar o la van a apoyar. Yo no tengo ninguna duda. Entonces no seamos nosotros los que fomentemos estas divisiones muchas veces que no existen, sino que existen en las redes sociales. Yo creo que es momento de ser más unitarios que nunca. Yo creo que es momento de poner al país por encima de todo el mundo. Venezuela es lo más importante que tenemos todos los venezolanos. Y mientras los políticos venezolanos coloquen al país por encima de cualquier aspiración, nosotros los venezolanos estaremos con ellos. Nosotros los venezolanos los acompañaremos. Porque eso es lo que nos va a permitir, en una Venezuela democrática y Estado de Derecho, no solamente recuperar al país económicamente, sino también recuperar al país a nivel de infraestructura, lo que hemos hablado, pero también recuperar al país a nivel de valores. Y con esto ya voy terminando. Que nunca más en Venezuela se premie la corrupción. Que nunca más en Venezuela se premie la corrupción. Porque gran parte de los males de Venezuela son por culpa de la corrupción. Aquí el que se robe dinero de los venezolanos, así sea un centavo, tiene que pagar ante la justicia. Sin importar el color de la franela que tenga, ¿vale? Sin importar el color de la franela. Sea rojo, sea amarillo, sea azul, sea blanco. Corrupto, que enfrente a la justicia. Y así el 80% de los males de los venezolanos se van a ir arreglando. ¿Por qué? Porque va a alcanzar el dinero. Porque si se dejan de robar el dinero de las pensiones, si se dejan de robar el dinero de los salarios, si se dejan robar el dinero de las escuelas, si se dejan de robar el dinero de las medicinas, si se dejan de robar el dinero del sistema eléctrico nacional, si se dejan de robar el dinero del sistema de transporte público, si se dejan de robar el dinero de todos los venezolanos, no tengo ninguna duda de que Venezuela va a surgir y a ir mejor y que volveremos a ser esa potencia y esa envidia de la región y del mundo. Les mando un abrazo grande, gracias por conectarse. Estoy probando ahora hacerlos de la computadora porque me enseñaron y los quiero mucho. Para los chavistas que se conectaron, gracias también por quedarse acá hasta el final. También los quiero mucho, espero que nos reencontremos en esta nueva Venezuela y les dejo la noticia por acá, leanla, es importante. Delcy Rodríguez quitó 17 contratos de la industria petrolera nacional que habían sido firmados por Nicolás Maduro. Los quitó por instrucciones de Estados Unidos porque los están revisando, porque los firmaron o de manera ilegal o con gente que no estaba preparada para hacerlo. Así que, chao, chao, se les quiere mucho y cuídense.